Hola, amigos, amigas, profesorado, equipos directivos en general. Dentro de la serie que inicié hace algunas presentaciones sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta para programar las materias en las diferentes etapas del sistema educativo, hoy nos vamos a dedicar a la programación con inteligencia artificial en educación secundaria obligatoria. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. Como ya se dijo en las presentaciones anteriores, lo primero que cabe en la programación de una materia es el marco normativo aplicable. Bueno, pues con la IA el profesor le tiene que introducir a la IA cuál es el marco normativo, LOMLOE, la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. Le tenemos que indicar el Real Decreto que de currículum mínimo de mínimos de la materia objeto de la programación, el decreto en el ámbito autonómico del que se trate y si hay alguna normativa de rango inferior también. Y entonces le tenemos que dar una instrucción a la inteligencia artificial que puede ser del tipo recoge de manera clara y ordenadamente la normativa aplicable a esta determinada materia del sistema educativo de la educación secundaria obligatoria. Recoge y desarrolla de manera clara y concreta la normativa aplicable, que sería el inicio de la programación didáctica de una materia. A partir de ahora, el esquema que vamos a utilizar en la presentación es lo que el profesor tiene que incorporar en la programación, lo que la inteligencia artificial puede hacer en cuanto a la producción, construcción y creación de la programación y qué instrucción o prompt es el que tenemos que incorporar a la inteligencia artificial para que nos redacte el apartado que en cada caso nos encontramos en la programación. Ya sabemos que hay diferentes aplicaciones de inteligencia artificial, el ChatGPT, el Copilot, Meta, son quizá las más conocidas. Pero en todo caso, lo que se trata es qué aporta el profesor o profesora en la programación como elementos de información básicos, qué puede hacer la inteligencia artificial en ese contexto que se le ha proporcionado y la instrucción que tenemos que dar. Lo primero sería, lo segundo, después de la contextualización normativa, sería la contextualización del grupo de alumnos. Las características del grupo, su nivel académico previo, sus necesidades específicas, intereses y motivaciones. Como estamos hablando de educación secundaria obligatoria, depende del nivel en el que se encuentre la materia que vayamos a desarrollar. Si estamos hablando de primero de la ESO, pues tendríamos que tener información de los alumnos procedentes de sexto de primaria. Si estamos en niveles sucesivos de la educación secundaria obligatoria, pues tendremos que tener información de los avatares, las circunstancias que concurrieron en estos alumnos en el nivel anterior. En todo caso, la contextualización del grupo, como ya hemos dicho en el esquema, comprende lo que el profesor o la profesora tiene que aportar a la inteligencia artificial,
datos y características del grupo. ¿Y qué puede hacer la inteligencia artificial? Pues redactar una contextualización a partir de la información que suministra el docente. ¿Qué instrucción tenemos que darle a la inteligencia artificial? Pues necesito que me redactes la contextualización del grupo de alumnos para esta materia dentro del nivel tal de educación secundaria obligatoria, y le tengo que facilitar pues estas características, 2 o 3 circunstancias que determinen las características del grupo. El siguiente elemento que contiene la programación didáctica son las competencias específicas y las competencias relacionadas con las competencias claves de la etapa. Pues hay que seleccionar las competencias específicas que corresponden a la materia, priorizar cuáles se trabajan más y cuáles se trabajan menos, relacionarlas con las competencias clave. Eso es lo que aporta el profesor, seleccionar las competencias. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? Relacionar las competencias específicas con las competencias clave, relacionarlas de manera ordenada, relacionarlas con los saberes básicos que vamos a desarrollar en la materia, así como con otros elementos curriculares. ¿Y qué instrucción o prompt tenemos que dar a la inteligencia artificial? Pues relaciona estas competencias específicas de esta materia, de este nivel de la educación secundaria obligatoria, relacionarlas con las competencias clave. Haz una tabla clara de correspondencias y de relaciones. Ya se va entendiendo el esquema. Los saberes básicos que vienen desarrollados en el Boletín Oficial del Estado, si es el Real Decreto, o en los diarios oficiales de la respectiva comunidad autónoma, si estamos hablando de los decretos. Bueno, pues hay que elegir los saberes básicos que se trabajan en cada unidad y ajustar su profundidad. Esto lo hace el profesor. Tú aportas, la expresión tú aportas es lo que incorpora el profesor o profesora como aportación propia en la programación. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Organiza esos saberes básicos por bloques, propone una secuencia lógica dentro de un calendario escolar y de la duración de las clases, el número de periodos que hay en la semana, etc. Con un lenguaje claro, de acuerdo con las restricciones que el profesor o profesora determine. ¿Qué instrucción ha de incorporarse a la inteligencia artificial para que nos haga esa creación? Pues organiza estos saberes básicos de esta materia en bloques temáticos de contenidos coherentes, propone el orden lógico de secuenciación de la materia y nivel de educación secundaria en el que nos encontramos, y incluye pues una justificación pedagógica de estos saberes seleccionados. Los criterios de evaluación, pues los criterios de evaluación los tiene que elegir el profesor o la profesora. Están en el currículum, pero el profesor o profesora tiene que elegir los criterios de evaluación que se van a asociar en cada caso a los saberes básicos que constituyen la materia objeto del programa de programación en el determinado nivel de educación secundaria obligatoria. Luego, el profesor selecciona los criterios que se evalúan en cada unidad, determinando el peso, porque estamos hablando de criterios de evaluación, determinando el peso de cada criterio, la ponderación. ¿Y qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros? Pues redactar esos criterios en un lenguaje claro, relacionados con competencias y saberes, proponer indicadores observables. La instrucción que debemos de incorporar a la inteligencia artificial es: relaciona estos criterios de evaluación que yo te he proporcionado
con las competencias específicas y los saberes básicos que he incorporado también hasta el momento en la programación. Genera indicadores observables, medibles, etc. Vamos a la metodología. Hay que elegir el enfoque metodológico que vamos a aplicar en nuestra materia. Luego el profesor o la profesora tiene que aportar el enfoque metodológico y ajustarlo al contexto del centro, el proyecto de centro. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? Redactar esa metodología que nosotros le hemos pedido dentro de lo que es el contexto de intervenciones activas y adaptar el texto al estilo del profesor, al estilo que el profesor le exija a la inteligencia artificial. ¿Qué instrucción hay que dar a la inteligencia artificial? Pues que la redacte esta metodología de la materia, del nivel y de la etapa de la ESO de la que estemos hablando. Debe de incluir metodologías activas, combinadas y relacionadas con las exigencias de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Y hay que determinar pues qué enfoque es el que nosotros queremos dar, el profesor o profesora quiere dar a esta metodología. Ahora viene la confección de las unidades didácticas. El profesor o profesora tiene que indicar el número de unidades didácticas que se van a desarrollar en este curso sobre el nivel en el que nos encontramos dentro de la etapa y de la materia de que se trate, número de unidades, duración aproximada de las unidades y enfoque de cada una. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros, por el profesorado? Proponer una estructura completa de unidades, generar objetivos, actividades de evaluación y crear versiones en función de las características de nuestros alumnos. Instrucción que hay que dar. Genera la estructura de unidades didácticas para esta materia, este nivel de la educación secundaria obligatoria, relacionándola con los criterios de evaluación, con los saberes básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Las actividades de aprendizaje, pues el profesor, la profesora, debe seleccionar las actividades de aprendizaje más adecuadas al grupo, ajustarla. Cuando digo seleccionar, simplemente las enuncia. Digamos, de alguna manera indica el perfil de las actividades que el profesor o profesora desea desarrollar. Por tanto, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? Crear las actividades, proponer variantes y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación. Instrucción que debemos de incorporar a la inteligencia artificial para que nos proporcione ese output, esa creación, esa redacción. Diseña una secuencia de actividades para la unidad tal, de la materia tal, del nivel tal de educación secundaria. Añade variantes para el alumnado con distinto nivel. La evaluación. Pues lo que el profesor aporta son los tipos de instrumentos de evaluación que quiere utilizar, los porcentajes y ponderaciones que va a incorporar a través de los criterios de evaluación a estos instrumentos. ¿Y qué puede hacer la inteligencia artificial? Pues crear los indicadores, proponer los instrumentos y redactar los criterios de calificación. Es decir, que lo que hace el profesor es decir, yo quiero instrumentos de evaluación que consten de matemáticas, pues pruebas numéricas de suma de fracciones. Quiero este tipo de instrumentos, pero no lo define. La inteligencia artificial te los elabora. Instrucción. Genera una propuesta de evaluación para cada unidad, incluye los instrumentos, rúbricas, etc. Es decir, la inteligencia artificial te facilita
te facilita los instrumentos y te facilita la evaluación. Por último, en atención a la diversidad, pues, ¿qué aporta el docente o la docente? Las medidas específicas de atención del grupo y de los alumnos de manera individualizada, propone las adaptaciones que correspondan a la metodología o al currículum, porque estamos en educación secundaria obligatoria. La inteligencia artificial va a redactar las medidas generales específicas y va a crear ejemplos concretos. Instrucción que debemos incorporar a la inteligencia artificial para que nos reporte esa demanda. Redacta el apartado de atención a la diversidad para una programación, materia, nivel de educación secundaria obligatoria, incluye medidas generales y medidas específicas. Bueno, pues esto es de lo que hoy íbamos a tratar. En el esquema, lo que aporta el profesor o profesora, es decir, los contenidos que el profesor o profesora quiere que aparezcan en la programación de la materia, los elementos de la programación. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Te crea la programación. Para ello hay que darle una instrucción clara en cada uno de los apartados y elementos de la programación. De alguna manera, la demanda, la exigencia para que la inteligencia artificial responda adecuadamente. Pues bien, de esto íbamos a hablar hoy. Nada más. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información. Muchas gracias por su atención.